estamos en Paine nosotros, aquí es donde se comenzó la primera célula. Los voy a invitar para que abrir la puerta de mi casa, como se la abrió un día al Señor. Aquí comienza todo. Detrás de esta puerta comenzó toda nuestra historia. Aquí comienza todo, en esta casa. Cuando yo invité al Señor a habitar en esta casa, para Él, para tener todos estos frutos que están aquí que ustedes ven. Sí. Junto con Glorita, que para nosotros Glorita fue alguien muy especial para nosotros. Fue una mujer que entregó sus rodillas junto con Valesca, mi sobrina, para dar inicio a esto que el Señor tenía preparado para nosotros, para una gran iglesia, como siempre estuvo en el corazón de nuestros pastores Ulises y Lorena, que también un gran amor que nosotros le tenemos a ellos porque nunca nos dejaron solos. Siempre creyeron en nosotros y creyeron en lo que Dios les entregó, que Paine iba a ser tremendo, que iba a ser grande, que Paine iba a ser para Cristo. Nunca nos imaginamos que hoy día la iglesia de Paine iba a ser lo que es, y empezábamos a recordar anécdotas acá y no nos dejamos de emocionar. Yo verdad que estoy emocionada por la oración constante de Gloria, de Valesca. Todo un pueblo tiene la oportunidad de conocer al Señor y eso no es menor. Yo recuerdo cuando empezamos acá, yo tenía muchos anhelos de conocer a Dios, mucho anhelo, tenía una necesidad grande, pero yo no quería volver a los inicios donde mis abuelos nos habían criado porque teníamos que ponernos falda y no tenía que pintarme, entonces para mí eso era, me habría visto monstruosa. Entonces cuando Vale empezó acá y nos presentó la iglesia, nosotros fuimos a San Bernardo y yo vi una iglesia, estábamos en el colegio me acuerdo, y vi a la pastora Lorena y a todas las niñas que le danzaban y alababan a Dios tal cual ellas eran. Y encontré algo tan lindo, tan diferente, que eso me cautivó, que podía ser yo misma, ir a servirle al Señor. Y de ahí que estoy enamorada de Dios. Recalcar lo que hicieron nuestros pastores de San Bernardo, Ulises y Lorena, que fueron un ejemplo para nosotros, o sea, su constancia, frío, lluvia, al principio venían sin auto, la pastora Lorena viajaba en el metro y terminaba la célula y corríamos a la estación cuando no había auto y de verdad que el ejemplo de ellos nos hace a nosotros permanecer. Y lo anecdótico era que como teníamos todas una cuna pentecostal, llegábamos aquí y nos sorprendió empezar a temas modernos, diferentes, pero como no nos sabíamos los temas, terminábamos cantando corito. Maravillosas son las obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero nos dimos cuenta que la presencia de Dios estaba aquí, así que no podía ser malo, así que era súper chistoso cantar corito en una célula pentecostales. De ahí nos fuimos modernizando. Sí. Y también agradecer a las personas que también venían. Está la Cintia Molina, la Viviana Molina, la Sandra Morales. Pero por ejemplo Lorena, que fue la persona que partió con Glorita y la Vale, por su mamá, sí, por la pastora Paulina, que ahora es pastora, pero en ese tiempo era la Pauli. Entonces ahora hay un renuevo WIN. Claro. Gracias a que esta casa abrió sus puertas para recibirnos, ahora hay un renuevo WIN. Bueno, de hecho, yo recuerdo que a mí me hablaba la Carol, mi amiga, ella me hablaba mucho de la iglesia y le decía, no me interesa. Vamos a la célula, no, le decía yo, no me interesa. Y un día vine, recuerdo que estaba la Glorita y esa célula sin duda para mí, yo creo que para todas las que estábamos ahí presentes fue muy especial porque ella nos enseñó a orar por algo específico. Y recuerdo yo que levantamos oraciones cada una, yo creo que distintas oraciones y el fruto de esa oración es esta persona que está aquí. No, yo recuerdo ya toda esta aparte que estaban todas orando. Bueno, nosotros llegábamos de la célula, justo teníamos célula los días miércoles y antes de la célula nosotros teníamos entrenamiento con la Eli, la Jessica, la Jenny también en ese tiempo y llegábamos todas sopiadas, hediondas. De hecho éramos terrible mundanas, así que apagábamos el cigarro afuera, así bien apagado y entrábamos a la célula. Pero el Señor se movía. Desde un principio este lugar, yo creo que para todos los que comenzamos acá, sentíamos algo especial, la presencia de Dios estaba acá, de hecho está acá, la podemos sentir y nosotros estamos felices con lo que estamos viviendo hoy día.
También es bueno recordar que aquí hubieron sanidades también. Sí. Milagro. El Señor Milagro. se movía de tal forma que Así recordamos en una oportunidad que el pastor Ulises oró por un niño que tenía aproximadamente 1 año y medio, 2, y no caminaba. Y el pastor Ulises oró por él y el niño a la semana empezó a dar sus primeros pasos. Entonces veíamos que Dios estaba con nosotros. Los cielos abiertos. Estaban los cielos abiertos para Paine. Yo creo que nosotros fuimos la semilla que Dios sembró de los pastores, y ahora está el fruto, que ya somos muchos y de verdad que el Señor se sigue moviendo. Bueno, Argentina 1601, aquí fue la multiplicación de la célula de la Glorita, que en ese entonces estaba el pastor Ricardo y la pastora Priscila a cargo, que eran los líderes que venían de San Bernardo. En ese entonces estaba Carolina, Sandra, Pablo, Jessica, la pastora Paulina, que es la pastora de Renuevo Win. Y así fue creciendo la célula de jóvenes. Bueno, acá también fue nuestra primera red de jóvenes. Nosotros fuimos como los impulsores de la red de jóvenes de Paine, y también los pastores Ricardo y Priscila en ese tiempo nos hacían clases, porque como estábamos como ya en la escuela de líderes o el post-encuentro, algo estábamos haciendo, entonces recuerdo que teníamos que hacer devocionales y no lo hacíamos todos los días. Entonces en un día hacíamos todos juntos hasta que nos dijeron que así no valía. Así que empezamos a hacerlo bien. Pero claro, fueron nuestros inicios. También Sandra en ese entonces, yo recuerdo que comenzó con el pastor Ricardo a hacer como el primer equipo de alabanza. Eran los que cantaban, ya teníamos un poquito más de música, así que fueron los inicios también del equipo de alabanza. Las dos células se juntaban y nos reuníamos en esta casa, que era nuestra casa con mi familia, con Sandra y Martín. Y en ese tiempo también llegó a nuestra vida Simón Gaspar, el del medio. Esto era en los años 2007 más o menos. Y recordamos con Pastor Ricardo en ese tiempo que Sandra se sentía súper mal en su embarazo, era muy malo. Y estábamos en célula abajo y la Sandra ría con los síntomas de embarazo, de vómitos, de náuseas. Teníamos que ir a verla, sobarle la espalda, a veces no quería estar con nadie. Y así se hacía la célula acá. Acá teníamos una mesa, un par de sillones, cojines, muy poquitas cosas. Y hacíamos como la macrocélula en este lugar. Esta es la casa. Nosotros nos vinimos de la casa de la Glory, que de allá se hizo la primera reunión como iglesia. Después nos vinimos a esta casa, y en este comedor de esta casa que nosotros vivíamos antes acá, se comenzó a hacer la primera iglesia los días domingos, y se hacía como alrededor con unas 9 sillas más o menos adentro. Después comenzó a llegar gente, empezaron a llegar personas, en eso llegó Moni, llegó Emilio, fue ganado Oscar, y ahí comenzamos a hacer la reunión en el patio de esta casa, que ahí caían como 15 o 20 sillas rojas, que son las mismas sillas que tenían ustedes en la casa estudio. Bueno, después de las oraciones de mi madre, de mi tío, mis tías, finalmente yo llegué acá a esta casa. Pablo era mi líder en ese entonces y yo quería aprender a tocar batería. Entonces me iba a San Bernardo los días sábados, antes de la red de jóvenes. Me iba con Christopher, el Fofe, y él me enseñaba a tocar batería, y después me quedaba a la reunión de jóvenes. Comencé acá después de muchas oraciones de la Mónica Reyes, que fue la que me invitó en el trabajo. Llegué con mucha rebeldía, con muchas situaciones, pero acá mi vida empezó a cambiar. Me costó mucho aceptar al Señor en mi corazón, pero yo creo que fue lo más grandioso que pude haber hecho, aceptarlo y vivir de acuerdo a lo que Él tiene planificado para nosotros. Después que llegó Emilio, llegó Oscar, empezaron a llegar otros jóvenes y empezamos a crecer acá. Ya había más de 15, 20 personas, 25 personas, y ya no cabíamos, así que tuvimos que emigrar, y ahí nos fuimos a otro lugar que es en Preto. Allá nos vamos a ver después. De que estábamos súper incómodos, el Señor nos movió a un nuevo lugar, y es esta casa. No se ve mucho, pero pueden apreciar, en una casa normal con un living comedor, tenía sala, y aquí nos trajo el Señor estas 20, 25 personas.
nosotros nos habíamos hecho expectativas con esta casa, dijimos aquí nos vamos a quedar, dijimos aquí vamos a tener nuestra iglesia. Y la verdad que empezaron a suceder un montón de situaciones. Aquí en esta casa ya nos robaron 2 veces, ¿ya? Pero lo lindo es que trabajamos porque en definitiva fue nuestra primera iglesia. Yo creo que igual hay un cariño especial porque aquí es donde sacamos todo lo del living comedor, pusimos los primeros parlantes, habían 20, 25 personas. Aquí también hicimos en los dormitorios de esta casa, hicimos escuela, y escuela. Yo vi aquí también nivel de poencuentro. Entonces habían como 3 cursos. Entonces nosotros nos habíamos proyectado con esto. Y fíjense ustedes, no sé si se ve, hay una parte de un salón chiquitito. Esa era nuestra gran proyección porque este salón medía más o menos 5 metros de largo por 3 de ancho, y para nosotros era donde íbamos a recibir a la gente, y la verdad que el Señor no tenía otra cosa para nosotros. Esta casa también era la casa de las arañas, porque como tenía un sector atrás de madera, que era el salón que nosotros proyectábamos como iglesia, era un nido de arañas, nos costó mucho limpiar porque había mucho pasto, la casa estaba con mucho tiempo abandonada, así que por ende nos costó harto trabajo, pero fue nuestra proyección de comodidad por mucho tiempo, y la verdad que el Señor nos quiso mover rápidamente después de los 2 episodios de robo que tuvimos. Nuestro primer desafío fue la primera pesca milagrosa, y con la ayuda de San Bernardo, ¿cierto? Con los pocos que éramos, nuestra red de jóvenes, que éramos como 4 o 5, hicimos nuestra primera pesca en el gimnasio municipal de Paine. A lo grande nos lanzamos, pegamos flyers por todo Paine, carteles por todo lugar, le predicamos al que se nos cruzó, y la verdad es que llegó mucha gente, mucha gente. Después de un tiempo de estar acá, resulta que nos entraron a robar la primera vez. Y en una conversación que tuvimos con el pastor Ricardo, entre los dos dijimos algo está pasando, algo no está bien acá. Y nos quedamos en esa conversación y nos robaron por segunda vez, y ya el pastor, ya hablando con el pastor Ulises, el pastor Ricardo, tomaron la decisión de partir, y de ahí nos fuimos a Santa María, donde es el galpón donde nos vamos a llevar ahora. Bueno, después de haber estado un tiempo en la casa de Prieto, nos surgió la incomodidad de movernos porque nos habían pasado algunos percances. Entonces el pastor Ulises nos puso como meta, como es parte de él, movernos a un lugar mucho más amplio, porque de verdad estábamos creciendo y ya se nos estaba haciendo chico, y empezamos a buscar, y esto era antiguamente una ferretería. Entonces un día pasando por acá me di cuenta que decía se arrienda, se lo comenté a Elizabeth, y el pastor Ricardo dio el sí, y el pastor Ulises por supuesto también, y nos iniciamos, llegamos como aproximadamente 20, 25 a este lugar, y estuvimos 9 largos años. Fue súper bonito el inicio en la iglesia, porque esto, como ya Carol lo dijo, era una ferretería, pero con ello era una ferretería que estaba sucia, fea, y aquí es donde nosotros realmente nos pusimos los guantes, la pala, el chuzo, trabajamos, botamos paredes, hicimos baños, el piso era horrible, pegoteado, y después quedó lindo. Realmente estábamos con una iglesia para nosotros hasta un año atrás, la mejor iglesia. Pero como dijo Carol, el pastor Ulises siempre nos movió a proyectos mayores. Cuando nos vinimos de Prieto, decía, no, tiene que ser un lugar mayor, y nosotros estábamos como cómodos, entre comillas, en ese lugar, porque ya para nosotros era grande. Pero cuando nos dimos cuenta que llegamos a este lugar y dijimos, es tan grande, ¿cómo lo vamos a llenar? Pero así el Señor nos sorprendió realmente, porque era lo que faltaba para que la iglesia se llenara. Con eso empezaron a llegar muchas familias más, el lugar ya era más amplio y podíamos tener más gente. O sea, de hecho, pasaron cosas, yo creo, en Prieto, que hizo el Señor que pasaran para movernos de ahí. Y como siempre, guiados por nuestro pastor Ulises y el pastor Ricardo, teníamos que salir de ahí. Y gracias a Dios encontramos un buen lugar. También otra anécdota que yo acá invité a un amigo, Andrés Pérez, y él invitó a otro amigo que es el Mike, y él invitó al Carlos. Y el Carlos después, invitó a su familia y mucha gente de Viluco.
Entonces también fue un bonito momento. Acá un hecho muy importante que no podemos olvidar tampoco, que nuestros pastores fueron ungidos pastores acá en esta iglesia, ¿ya? Sí. Fue un hecho que nos marcó de verdad como iglesia Renuevo y que nos hizo crecer y que, bueno, nos mantiene unidos hasta ahora, De ¿verdad? hecho, desde esa fecha es el 15 de marzo. Desde ahí en adelante nosotros cumplimos años como iglesia, desde que ellos fueron ungidos como pastores. La pastora Pri y el pastor Ri. Ya no eran más PRI ni RI. Sí, me recuerdo que la corredora que trabajaba yo en ese tiempo hizo una renovación de material y nos pudimos comprar muchas sillas de estas blancas. Así que ahí también fue un gran alivio porque no teníamos mucho en qué sentarnos. Entonces compramos como 200 sillas, como 200 sillas blancas que se quebraban. A los gorditos los poníamos de a dos. Sí, poníamos sillas dobles, teníamos una alfombra en el suelo, una alfombra que atraía más polvo que cuando teníamos que hacer aseo, quedábamos llenos de tierra. Fueron momentos realmente que marcaron el inicio de la iglesia. Acá también pasaron muy buenos momentos, como por ejemplo en los primeros ensayos que tuvimos como banda, el tema de la batería. Nosotros, la iglesia de San Bernardo, nos donó una batería que no era la mejor batería, pero servía para ensayar. Fue un gran tiempo, tenemos harta anécdota. Una de ellas es, por ejemplo, nuestro trato con el pastor. Se va a reír porque siempre le llamo mi amiga, la vecina. Siempre tuvimos problemas con ella para ensayar. A veces llegaba hasta adentro golpeando y ahí tuvimos ese tiempo de formación, ese tiempo de decir si íbamos a parar de tocar o no. Pero siempre el Señor nos respaldó, siempre el Señor fue fiel con nosotros y hoy día, gracias a Él, podemos tener la banda que tenemos, estar ministrando la presencia de Dios en la iglesia que Él nos ha dado. Así que de verdad que el Señor ha sido fiel. Hubo un momento en que la iglesia comenzó a llegar tanta gente, adulta, jóvenes, niños, que ya en la reunión de los días domingos habíamos muchos que atrás quedábamos parados, no teníamos dónde sentarnos y realmente en el corazón de los pastores comenzó a crecer esa incomodidad de buscar otro lugar. Ya también buscar algo propio, porque acá igual pagábamos harto arriendo, iba harto dinero en arriendo, así que comenzamos a orar. Los pastores nos citaban los días viernes a la oración y ahí el Señor comenzó a mostrar visiones de lugares distintos a donde nos teníamos que ir. Tal vez me recuerdo que un día el pastor dijo en una oración que el Señor le había dicho que hacia allá, en un lugar muy grande, nos íbamos a ir, y después recuerdo que el pastor dijo que hacia el otro lugar. Entonces ahí ya comenzó a crecer esa incomodidad y bueno, después lo demás ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Nos fuimos al lugar donde vamos a ir ahora. Bueno, lo importante de dónde partimos hasta dónde llegamos es súper importante porque esta es nuestra tierra prometida, como dijo el pastor desde un principio. Para mí fue muy importante cuando llegamos hasta acá porque llegué con toda mi familia, llegué con mis hijas, mis nietos y mi hija ya ungida pastora de WIN. Para mí es un privilegio esto, que quizás no lo voy a ver el día de más tarde, pero va a servir para mis generaciones, para mis nietos y para todos los niños que vienen más adelante. Lo más importante de ya haber llegado, yo creo, a este lugar, no es que nos vamos a quedar cómodos tampoco, porque si bien es cierto fue un desafío cuando llegamos a la parcela, no estaba como hoy está, pero con el esfuerzo de cada uno, yo creo que poniéndole ganas y esforzándose el doble, vamos a lograr muchas cosas. Como decían mi hermana anteriormente, esto está creciendo, esto está empezando, así que yo quiero motivar a los jóvenes y a las personas que están llegando a que puedan valorar este lugar y, como decía Viviana, echar sus raíces, porque es buena tierra. Bueno, algunas anécdotas que tenemos, ninguno de nosotros es experto en construcción, albañilería, cafetería, electricidad, y hemos aprendido a hacer eso.
hemos tenido la disposición cada uno de nosotros a hacer ese trabajo. Nos ha costado mucho, hemos cometido muchos errores, hemos perdido un poco de recursos a veces por errores, pero estamos avanzando, estamos aprendiendo. Yo creo que si tenemos la disposición, es lo más importante que uno necesita, la disposición. Hay muchos jóvenes que aquí son buenos para la pala, descubrieron que eran buenos para la pala, y haciendo hoyos, pues podemos ver que el galpón tuvimos que hacer unos tremendos hoyos, y saben que lo hicimos a pala, era pura piedra, y hemos levantado esto de verdad con nuestras manos. Han sido pocas las empresas que han venido aquí a trabajar, prácticamente lo hemos hecho todos los hombres y las mujeres de Renuevo, el trabajo en sí. Obviamente esperamos que crezcan nuestros hijos luego, sean profesionales y puedan financiar muchas cosas. Bueno, acá llegamos ya a la parte donde Dios nos tiene hasta el momento en este lugar. La última palabra le dice el Señor, si quiere movernos, si quiere que... Yo creo que va a querer que compremos al lado, atrás o al lado. ¿Por qué? Porque estamos levantando un templo y esto va a ser para la escuela de niños. ¿Ah? Imagínense el nivel del templo que va a ser para los adultos. Para más de 5.000 personas, dijo el Señor, lo dijo en un hermano que llegó de Venezuela, que se fuera a una iglesia, le dijo que estaban construyendo donde iban a ser más de 5.000, donde iban a haber mucha multitud de gente. Y aquí estamos, esta es la promesa de Dios para nosotros, para nuestras generaciones, que es lo más importante, nuestros hijos, nuestros nietos. Aquí nosotros estamos sembrando en buena tierra, aquí donde nosotros tenemos que, si tenemos que trabajar, vamos a hacerlo, si tenemos que desvelarnos, nos vamos a desvelar, creciendo, forjando un fruto para los que vienen, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos. Yo los motivo a ustedes, los jóvenes que están recién partiendo, que no se aparten de este lugar. Aquí está la presencia del Señor, que es lo más importante, es donde podemos cambiar nuestras vidas, donde podemos tener una familia diferente, donde podemos formar hijos diferentes en este lugar, en la casa de Dios. Yo los invito a que siembren aquí y echen sus raíces aquí, donde sus generaciones puedan conocer la casa de Dios. Bueno, dentro de todo el trabajo que hay en la iglesia, hemos aprovechado muy bien de hacer trabajos en equipos. Dentro de eso hay mucho lo que es en la construcción y también en la escuela de liderazgo. Se han conformado equipos y en cuanto a la administración también. Entonces, el hecho que llegue más personas o que llegue gente y se conviertan personas al Señor, se ha ido aliviando un poco el trabajo para los que hemos estado desde hace mucho tiempo. Entonces, este crecimiento que ha tenido la iglesia no tan solo es bueno para las mismas personas, sino que para el crecimiento en general de la iglesia. El avance en la economía, el avance en el trabajo en sí, en la obra de mano, en la administración de la iglesia, en todo ese trabajo que muchas veces no se ve, el hecho de que las personas estén de alguna manera comprometiéndose cada vez más, disminuye el trabajo para muchos. Entonces, a través de los equipos que se han formado, el trabajo ha sido mucho mejor y obviamente a través de la dirección de nuestros pastores, pastor Ricardo y la pastora Pri, ellos han sabido manejar bien, el Señor les habla y a través de ellos nosotros hemos podido avanzar en la iglesia. Viviana decía que nosotros estamos en la construcción del templo para niños, donde recién estamos empezando. Hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer, hemos hermoseado un poco el lugar, pero aquí nosotros estamos haciendo una primera parte. Yo creo que son años de construcción, son años de mucho trabajo, que incluso más puedo decir que hasta nuestros hijos van a trabajar en esto también, y quizás sus hijos van a ver la culminación del trabajo, quizás una tercera generación van a ver ya el templo levantado y quizás, como hemos soñado, unas 5.000 personas, que es lo que soñamos para este lugar. También Viviana decía que hemos mirado esos lugares hacia los lados y hacia atrás, donde también soñamos con comprar en algún momento. Gracias a Dios, a través de los pastores, hemos visto el camino y los pastores han sabido guiar todo esto de una forma correcta, en realidad, siempre siguiendo a través de los pastores Ulises y Lorena el consejo, y también sin moverse si no es por una palabra de parte de Dios. Otro es que también es motivar que hoy día lo que quiere el Señor es que tengamos corazones de hijos, ¿ya? Que más que lleguen multitudes, más que llegue gente que esté dispuesta
a ser discípulos, gente que esté dispuesta a ser hijo, porque de esa forma podemos avanzar mucho más. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno tiene su hogar, tiene su entorno familiar, personal, muchas veces se puede pensar que esto de la iglesia es anexo, que son tiempos distintos, pero cuando uno entiende que su hogar, su núcleo es importante y que esto es tan importante como lo que uno tiene en casa, ahí uno puede decir, esta es mi tierra, este es mi galpón, estas son mis oficinas, estas son mis árboles, esta es mi gente. Entonces es un poquito que la gente pueda sentir que esto es de todo, que esto es suyo, que esto es mío, que al igual como nuestras propias familias en casa, lo amemos y lo valoremos. Eso es súper importante para poder crecer y que tengamos corazones, ¿verdad?, de discípulos, de hijos. Y eso es formación, es lo que nos han enseñado todo este tiempo. Pero yo creo que esto no para aquí, ¿eh? Esto no para. La verdad que esto es mucho más de lo que podemos nosotros imaginar. Estamos cumpliendo ya 10 años como iglesia y queremos celebrarlo de la mejor manera. Hemos visto el paso de la historia a través de este video y queríamos un poco mostrarles lo que ha sido este trabajo, la perseverancia, el esfuerzo que ha habido detrás de esto, pero sin duda alguna sabemos que la mano de Dios estuvo con nosotros. Damos gracias también a nuestros pastores por la palabra que hoy día nos entregó, donde Moisés le dice al Señor que si su presencia no va con él, mejor no hagamos nada. Y yo creo que para nosotros también lo mismo. Si la presencia de Dios no nos acompaña, mejor no hacemos nada. Yo creo que esa es la palabra que nos va a firmar por mucho tiempo, nos va a sostener. Y aquí estamos de pie, seguimos cumpliendo años, queremos envejecer juntos y como iglesia queremos ver crecer a nuestros hijos y ver formar sus familias también. Así es. Así es. Entonces, 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, Iglesia del Nuevo de Jesucristo de Paine! La pastora Lorena decía, armar células. Esta es la parte sanguínea. la verdad es que nos comportamos bien. Ella resuena en el fondo de mi interior. Nos llevas más allá